En el video anterior enunciamos las reglas de derivación. Lo que vamos a hacer en este video es aplicar esas reglas al cálculo de derivadas de algunas funciones. Por ejemplo, tomemos esta función polinómica 5x a la cuarta más 3x al cubo menos 6x cuadrado más x menos 2. Vamos a empezar a calcular detalladamente esta derivada y después vamos a ir un poquito más rápido. Lo primero que vamos a hacer es enunciar las tres reglas de derivación que están involucradas para el cálculo de la derivada de esta función polinómica. Número 1, la derivada de la función suma, que es la suma de las derivadas. Número 2, la derivada de la potencia de x, que es la potencia por x a la n-1. Y el número 3, la derivada de constante por función, que es la constante por la derivada de la función. Vamos a tomar primero cómo derivamos la potencia de x. Ya vimos que la derivada de x a la cuarta se calcula como 4 por x al cubo. Usando la segunda regla, vemos que si esa potencia está multiplicada por un número, de acuerdo a lo que dice esta regla, la derivada de 5 por x a la cuarta va a ser 5 por la derivada de x a la cuarta, que calculamos ahí en el renglón anterior, y nos queda 5 por 4, 20, x al cubo. Después, por ejemplo, la derivada de 3x al cubo, aplicando esta misma lógica, va a ser este 3, que es la constante que multiplica x al cubo, por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, queda 9x al cuadrado. La derivada de menos 6x al cuadrado es menos 6, que es la constante que multiplica x al cuadrado, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x a la 1, que da menos 12x. La derivada de x ya vimos que era 1 y la derivada de menos 2 vimos que era 0. Entonces, ahora vamos a aplicar la derivada de una suma, porque tenemos la derivada de cada término y sabemos que para calcular la derivada de una suma, hacemos la suma de las derivadas. Por lo tanto, la derivada de esta función polinómica es 20x al cubo, que es la derivada de 5x a la cuarta, más 9x al cuadrado, que es la derivada de 3x al cubo, menos 12x más 1. Una cosa que uno observa ya acá es que si uno tiene un polinomio de grado 4, su derivada es un polinomio de grado 3 y que se pierde el término independiente en la derivación. Con estas reglas podemos hacer una generalización de la derivada de una función polinómica cualquiera. Esta expresión representa una función polinómica genérica. ¿Qué dice acá? Tenemos un coeficiente que llamamos a sub n, por darle un nombre, que es el número que multiplica a la potencia de grado n, más otro número que es a sub n menos 1, que multiplica a la potencia de grado n menos 1. Y así siguiendo hasta llegar a sub 2, que multiplica x al cuadrado, a sub 1, que multiplica x, y el término independiente que llamamos a sub 0. Estos números pueden valer cualquier cosa, cualquier número real, inclusive 0, y hacer desaparecer alguna potencia del polinomio. Entonces, aplicando el hecho de que la derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función, aplicando que la derivada de la potencia enésima de x es n por x elevado a la n menos 1, y aplicando el hecho de que en una suma de dos funciones, la derivada de la suma es la suma de cada una de las derivadas, la derivada de la función polinómica va a ser el coeficiente que acompaña a x a la n, por la derivada de x a la n, que es n por x a la n menos 1, más el coeficiente que acompaña al x a la n menos 1 por su derivada, que es n menos 1 por x a la n menos 2. Así siguiendo hasta a sub 2, que es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, más a sub 1 multiplicado por la derivada de x, que es 1, y desaparece el término independiente. Ejemplos. La derivada de x al cuadrado menos 3x. La derivada de x al cuadrado menos 3x se va a calcular como la derivada de x al cuadrado más la derivada de menos 3x. La derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de menos 3x es menos 3. Por lo tanto, la derivada de esta función polinómica es 2x menos 3. Un polinomio de grado 4, como hicimos recién, va a ser la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, más la derivada de 2x al cubo, que es 6x cuadrado, menos la derivada de 4x al cuadrado, que es menos 8x, más 1, que es la derivada de x, y desaparece el término independiente.
Otro ejemplo, ahora con un producto. Ahora, en este punto quiero hacer una aclaración. Cuando uno va a derivar una función, es posible encontrar diferentes caminos para calcular la derivada. Acá tenemos un producto de dos funciones polinómicas. Esto podemos tratarlo como un producto y aplicar la regla del producto, o podemos aplicar la propiedad distributiva entre estos dos binomios, obtener un polinomio y derivar el polinomio después. Cualquiera de los dos caminos tiene que conducir al mismo resultado, o al resultado equivalente, quiero decir. Entonces, para practicar la regla del producto, vamos a usar acá la regla del producto. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de este producto? Va a ser la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. ¿Cómo es la derivada del primer factor? Es 5x a la cuarta menos 4 por x, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo, que es 12x al cuadrado, y la derivada del 5 desaparece. Si el objetivo es calcular la derivada, ya está. Esta es la función derivada del producto de ahí arriba. Ahora, como vamos a ver un poquito más adelante, después vamos a tener que hacer algunas cuentas con estas derivadas. Por ejemplo, volver a derivar, por ejemplo, igualar a 0, por ejemplo, ver dónde es positiva, dónde es negativa. Entonces conviene achicar un poquitito esta expresión y llevarla a una expresión un poquito más simplificada. ¿Qué hacemos para eso? Aplicamos la propiedad distributiva, juntamos, ¿de dónde sale este 20x a la 7? De 5x a la cuarta por 4x al cubo. Este menos 25x a la cuarta sale de 5x a la cuarta por 5. Bueno, y así siguiendo, uno obtiene los términos que corresponden a esta operación, y esta función se puede escribir en forma resumida como 32x a la séptima menos 65x a la cuarta más 20x. Les propongo que hagan la propiedad distributiva en la función original, distribuyan los términos, reúnan los términos que se puedan reunir, calculen las derivadas y verifiquen que el resultado es el mismo. Otro ejemplo. Acá tengo una función recíproca 1 sobre x cuadrado menos 3x. Según esta regla, la derivada de esta función será menos la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Es decir, menos la derivada de esto sobre esto al cuadrado. La derivada de x al cuadrado menos 3x es 2x menos 3. Entonces nos va a quedar menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos 3x. Distribuyendo este menos en los términos del numerador, la derivada de esta función es menos 2x más 3 sobre x cuadrado menos 3x menos 3 todo al cuadrado. Ahora tenemos esta función y vamos a aplicar la regla de derivación del cociente, que dice que el resultado de la división de la derivada de esta función, que es su cociente, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, esto se escribe como la derivada de esto por esto sin derivar, menos esto sin derivar por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 1? 3. ¿Cuál es la derivada de 4x cuadrado más 3? 8x. Entonces, esta derivada se escribe como 3 por 4x cuadrado más 3 menos este factor sin derivar por 8x sobre 4x cuadrado más 3 al cuadrado. Eso se puede reescribir aplicando propiedad distributiva como menos 12x al cuadrado más 8x más 9 sobre 4x al cuadrado más 3 todo al cuadrado. Vamos a aplicar acá el concepto de derivadas de orden superior que vimos en el video anterior. Como dijimos, dada esta función, uno puede obtener una función derivada que se llama derivada primera, que es la derivada de 4x a la quinta, que es 20x a la cuarta, la derivada de menos 3x a la cuarta, que es menos 12x al cubo, la derivada de x cuadrado, que es 2x, y la derivada de 3x, que es 3. Esta función es factible de ser derivable nuevamente, y obtenemos la derivada de la derivada, que se llama derivada segunda, que es 80x al cubo menos 36x al cuadrado más 2. Nuevamente, esta función puede ser derivada otra vez obteniendo la derivada tercera, que es
240x cuadrado menos 72x, la derivada del 2 desaparece. Podemos obtener la derivada cuarta, que es 480x menos 72, la derivada quinta, que es 480, y todas las derivadas posteriores van a ser 0. En los polinomios, a medida que uno deriva una y otra vez, va reduciendo en cada proceso de derivación el grado en 1. Entonces llega un punto donde las derivadas son todas 0. Las funciones, como vimos en el ejemplo anterior, como cocientes o funciones un poquito más complicadas, las derivadas pueden volverse cada vez más horribles.